El pequeño pueblo de Vale Sereno, enclavado entre verdes colinas, era un remanso de paz, donde los días transcurrían con una cadencia suave, predecible y casi monótona. Las casas, con sus cuidados jardines e impecables cercas blancas, eran la viva imagen de una vida comunitaria armoniosa, donde los chismes eran el mayor escándalo y la mayor preocupación, el pronóstico del tiempo. Allí, las mascotas no eran solo compañeros, eran queridos miembros de la familia. Sus alegres ladridos y maullidos perezosos constituían la banda sonora de una existencia pacífica y feliz. Perros de todas las razas corrían por los parques, meneando la cola frenéticamente. Los gatos se estiraban al sol en los porches, y el amor por los animales era un hilo invisible pero fuerte que unía a los residentes, creando un sentimiento de pertenencia y cuidado mutuo. En este entorno idílico, casi utópico, vivía el Ara, una figura que sin que nadie lo supiera estaba a punto de romper esa paz con actos de crueldad inimaginable. El Ara era una figura disonante en el paisaje de Vale Sereno, una sombra que se movía al margen de la vida comunitaria, una anomalía en un lugar tan luminoso. Vivía con una tía anciana, la señora Agnes, una mujer de pocas palabras y muchos resentimientos, cuya presencia era tan fría como el viento invernal. Su hogar, una mansión vieja y abandonada, parecía congelado en el tiempo, con la pintura descascarada, las persianas crujiendo con la más mínima brisa y un jardín rendido a la maleza salvaje. Todo ello reflejaba el abandono y la desolación que el Ara sentía en su propia existencia. A sus 19 años, cargaba con un silencio pesado, casi opresivo, una barrera impenetrable que la aislaba del resto del mundo. Sus ojos, de un azul profundo y gélido, rara vez se cruzaban con los de los demás, prefiriendo mirar a la distancia, como si buscara un universo paralelo donde su alma inquieta pudiera encontrar algún tipo de resonancia, un lugar donde no se sintiera tan fuera de lugar. En la escuela había sido una estudiante promedio, una presencia casi etérea, invisible, para la mayoría de sus compañeros y profesores, quienes apenas recordaban su nombre. No tenía amigos ni mostraba el más mínimo interés en unirse a los grupos que se formaban naturalmente en el pequeño pueblo, prefiriendo la compañía de sus propios pensamientos oscuros. Su soledad no era simplemente una condición impuesta por las circunstancias, sino una elección consciente, un capullo que había tejido para protegerse de un mundo que parecía superficial, ruidoso y, sobre todo, aburrido y vacío. Observaba las interacciones sociales con un desdén casi filosófico, incapaz de comprender la alegría fugaz que otros encontraban en cosas tan triviales como fiestas de cumpleaños o picnics en el parque. Desde su infancia, el Ara albergó una peculiar fascinación, un secreto que guardaba con tanto celo como lo ocultaba al mundo: la textura, la maleabilidad y la belleza intrínseca del pelaje animal. Mientras otras niñas se maravillaban con muñecas de porcelana y vestidos de fiesta, el Ara se perdía en sus pensamientos sobre el suave pelaje de un conejo que había visto en un cuento de hadas, el denso e imponente pelaje de un perro guardián que pasaba por la calle, o el brillo sedoso del pelaje de un gato que se extendía al sol en un tejado cercano. No era un amor por los animales en el sentido convencional, un afecto por su personalidad o compañía, sino una admiración puramente estética, una codicia casi depredadora por la materia prima que la naturaleza les había otorgado con tanta generosidad. En su mente, estas pieles no eran meros revestimientos biológicos, sino telas preciosas, con una riqueza de detalles, una suavidad y una autenticidad que ningún telar humano, por sofisticado que fuera, podría replicar. La idea de transformarlas en ropa, en piezas únicas que la envolvieran en un aura de exclusividad, poder y belleza salvaje,
se convirtió en una obsesión silenciosa, un fuego que ardía bajo la superficie de su indiferencia, consumiéndola lentamente. Soñaba con crear sus propias prendas, no con las telas sintéticas sin vida de las tiendas de Vale Sereno, sino con la autenticidad, la belleza natural y la historia inherentes a las pieles que veía en los animales de sus vecinos. Para Elara, cada animal era un tesoro potencial, la promesa de una nueva creación que la acercaría a su visión distorsionada de la perfección, a un mundo donde sería la reina de su propia moda macabra. Esta obsesión, alimentada por su profunda soledad, su percepción de invisibilidad y un deseo latente de control, comenzó a forjar un camino oscuro e irreversible, un destino que la llevaría a un abismo de crueldad. El primer acto de Elara no fue premeditado en el sentido de un plan elaborado y meticuloso, sino un impulso surgido de su obsesión latente, una oportunidad que se presentó y que aprovechó sin dudarlo con sorprendente serenidad. Era una tarde de otoño, cuando el aire frío comenzaba a anunciar la inminente llegada del invierno, y las hojas secas danzaban al viento, creando una escena melancólica. El gato persa de la señora Gable, un animal pomposo de largo pelaje blanco inmaculado y ojos esmeralda, solía pasearse por el muro que separaba las dos propiedades, una costumbre que Elara había observado durante semanas, con un hormigueo en los dedos por el deseo casi palpable de tocar ese lujoso pelaje, de sentir su suavidad contra su piel. Ese día, la tentación se volvió insoportable, una voz insistente en su mente que no podía ignorar, una llamada irresistible. Con el corazón acelerado, latiendo como un tambor en su pecho, un ritmo frenético que parecía resonar en sus oídos. Mezcló una potente dosis de veneno para ratas que había encontrado, por casualidad, en el polvoriento garaje de su tía, con un trozo de pescado fresco que le había sobrado del almuerzo, una golosina aparentemente inofensiva. Colocó el cebo en su jardín, cerca del muro, en un lugar estratégico, y esperó, oculta tras una cortina en su ventana, observando con paciencia depredadora. La agonía de la espera, que pareció eterna, fue reemplazada por una oleada de oscura excitación, casi orgásmica, al ver al gato acercarse con su elegancia felina, olfateando el pez con recelo por un momento y luego devorándolo en segundos, sellando su destino. Horas después, bajo el impenetrable manto de la noche, mientras la luna se ocultaba tras las nubes, encontró el cuerpo inerte del animal cerca de su cerca, un pequeño montículo de pelo blanco. La culpa, si alguna vez existió, por un breve instante, una fugaz punzada en su conciencia, fue rápidamente ahogada por la euforia de su conquista, la adrenalina de la transgresión, la sensación de poder que emanaba de su acto. Con manos temblorosas pero firmes y resueltas, llevó el cuerpo al sótano de su casa, un espacio húmedo, oscuro y olvidado que se convertiría en su macabro estudio, su santuario secreto, donde la vida se transformaba en arte. Allí, a la luz parpadeante de una sola bombilla, que apenas iluminaba los rincones sombríos, realizó el meticuloso trabajo de desollar al animal, sintiendo una satisfacción enfermiza con cada corte preciso, cada separación de la piel del músculo, un ritual macabro que la conectaba con su naturaleza más oscura. La piel, una vez retirada y cuidadosamente limpiada, era un trofeo, la primera pieza de su oscura colección, el comienzo de su obra maestra, un testimonio silencioso de su transición a la oscuridad, el éxito de su primer acto, la facilidad con la que logró lo que deseaba sin ser descubierta, la animó peligrosamente, alimentando su incipiente megalomanía. Elara comenzó a refinar sus métodos con una dedicación casi científica, como un alquimista en 1900, busca de la fórmula perfecta.
Investigó en Internet, foros recónditos y libros antiguos en busca de venenos más efectivos y discretos, sustancias que no dejaran rastros evidentes y causaran una muerte rápida e indolora, minimizando el sufrimiento de los animales y, en consecuencia, cualquier rastro de culpa que pudiera surgir en su mente. Aprendió sobre taxidermia y técnicas de curtido de pieles, transformando su sótano en un laboratorio clandestino, un refugio donde dar rienda suelta a su retorcida creatividad, lejos de las miradas indiscretas del mundo. El olor a químicos fuertes como el lindenthal, formaldehído y el tanino se mezclaba con el hedor metálico de la sangre y el dulce aroma de la carne en descomposición. Pero para el Ara era el perfume de su arte, el aroma del progreso, la fragancia de su ascensión. Se convirtió en una cazadora silenciosa e incansable, estudiando los hábitos de las mascotas del vecindario con la precisión de una estratega militar, sus rutinas de paseo matutino, sus horarios de alimentación, sus lugares de juego favoritos, sus debilidades y vulnerabilidades. El caniche de la familia Miller, con sus rizos perfectamente recortados y su lazo rosa, el Beagle de los Thompson, con sus orejas caídas y su ladrido inconfundible y alegre, el siamés de los Chen, con sus penetrantes ojos azules y su elegancia felina. Todos se convirtieron en objetivos potenciales, sus pieles codiciadas para crear el vestuario que ella imaginaba, un mosaico de texturas, colores e historias robadas. Con cada animal que caía en su trampa, su habilidad crecía, su técnica se refinaba y su confianza se consolidaba. Las pieles eran cuidadosamente limpiadas, tratadas con soluciones químicas para preservar su suavidad y brillo, y luego cosidas con precisión artesanal, transformándolas en elegantes guantes que adornaban sus manos, suntuosos cuellos que enmarcaban sus rostros, exóticos sombreros que coronaban sus cabezas y chalecos que exudaban una belleza salvaje y prohibida. Cada pieza era una macabra obra de arte, un testimonio silencioso de su creciente crueldad y obsesión incontrolable, un monumento a su propia oscuridad, un grito silencioso de su existencia. Con el paso de los meses, la oleada de muertes de mascotas en Vale Sereno transformó la tranquilidad del pueblo en un estado de pánico y paranoia que se filtraba en cada conversación, en cada mirada sospechosa. Lo que antes eran incidentes aislados, atribuidos a desafortunados accidentes o enfermedades repentinas, ahora se revelaban como un patrón siniestro e innegable, una mancha oscura en la reputación de paz del pueblo. Perros y gatos, antaño llenos de vida, energía contagiosa y lealtad inquebrantable, fueron encontrados sin vida en sus propios patios, en sus camas habituales, sin señales de forcejeo, sin heridas aparentes ni rastro alguno de violencia física. La comunidad, que siempre se había enorgullecido de su seguridad, sus estrechos vínculos y una armonía casi bucólica, se vio sumida en un misterio aterrador, una amenaza invisible que se llevaba a sus compañeros más inocentes. Los veterinarios locales estaban perplejos, con análisis inconclusos, incapaces de determinar la causa exacta de las muertes, que fueron rápidas, silenciosas y a todos los efectos inexplicables. La sospecha de envenenamiento flotaba en el aire como una niebla densa y sofocante, pero la falta de pruebas concretas de un culpable visible hizo la situación aún más angustiosa, alimentando el miedo y la desconfianza mutua. Mientras el miedo se extendía por las calles de Vale Sereno, contaminando la alegría y la espontaneidad de sus días, el Ara vivía en un mundo aparte, un universo paralelo donde su obsesión era la única ley, la única brújula moral. Su sótano, antaño un espacio olvidado y polvoriento, se había convertido en un santuario de pieles, un macabro guardarropa, que crecía en volumen y variedad con cada nueva víctima, con cada nueva adición a su grotesca colección.
Se volvió más audaz, más calculadora, eligiendo animales más grandes y coloridos, y en consecuencia más queridos por la comunidad, lo que aumentaba el desafío y perversamente su satisfacción, su sensación de triunfo. El Golden Retriever de los Sullivan, un perro dócil y juguetón que era la alegría de los niños del vecindario, con su pelaje dorado y su temperamento afable, era uno de sus trofeos más codiciados, un símbolo de su creciente audacia. El profundo dolor de la familia al encontrar muerta a su compañera era un mero detalle para Elara. Un ruido distante e insignificante, eclipsado por el placer casi extático de trabajar con ese pelaje exuberante y denso, transformándolo en algo que consideraba suyo. Se deleitaba con la cruel ironía de su situación, mientras sus vecinos lloraban sus pérdidas, lloraban a sus muertos y se hundían en la desesperación. Ella transformaba la fuente de su dolor en objetos de belleza, en prendas que la adornaban, que la envolvían en un aura de poder y exclusividad. Cada bordado, cada corte preciso era un acto de afirmación de su voluntad sobre la fragilidad de las vidas ajenas. Un desafío silencioso al orden establecido. Elara comenzó a lucir sus creaciones, al principio con calculada discreción, como un forro de piel cuidadosamente oculto en un abrigo de invierno, o un par de guantes que solo usaba en los días más fríos, poniendo a prueba los límites de su osadía. Pero la admiración que sentía por su propio trabajo, la macabra vanidad de su arte, la impulsó a exhibir sus piezas con mayor audacia, con silencioso desafío. Empezó a lucir un chaleco hecho con pieles de varios gatos siameses, una prenda crema y marrón, con un sutil brillo que le valió elogios de quienes desconocían su oscuro origen. «¡Qué chaleco tan bonito, Elara! ¿Dónde lo compraste?», preguntó una vecina, la señora Peterson, la misma que había llorado la pérdida de su gato siamés semanas antes sin saber la verdad tras aquel adorno. Elara simplemente sonrió, una sonrisa enigmática que ocultaba la terrible verdad, un abismo de crueldad e indiferencia. La sensación de poder que le proporcionaba era embriagadora, una adicción que la impulsaba a continuar, a buscar nuevas víctimas, nuevos trofeos. Caminaba entre sus víctimas, portando los restos de sus seres queridos, y nadie sospechaba, nadie se atrevía a imaginar el alcance de su depravación. Ella era la depredadora perfecta, oculta a plena vista, camuflada por su propia insignificancia social, por su imagen de joven solitaria e inofensiva, una fachada que mantenía con maestría. La comunidad, desesperada y cada vez más fragmentada por el miedo, comenzó a tomar medidas drásticas. Se organizaron reuniones de emergencia en el ayuntamiento, donde los residentes expresaron su ira, tristeza y frustración. Se colocaron carteles con fotos de animales desaparecidos y recompensas por información por toda la ciudad, y se formaron grupos de vigilancia nocturna que patrullaban las calles con linternas y con el corazón apesadumbrado. La desconfianza comenzó a erosionar los lazos vecinales, convirtiendo a los amigos en posibles sospechosos y a la solidaridad en 1906. Paranoia. Todos eran sospechosos y el más mínimo comportamiento extraño era motivo de miradas de reojo y susurros maliciosos. La gente mantenía a sus animales encerrados, y el silencio que se cernía sobre Valle Sereno era pesado y opresivo, un duelo colectivo y constante que se cernía sobre la ciudad. Los ladridos y maullidos que antes llenaban el aire, trayendo vida y alegría, fueron reemplazados por un silencio fúnebre, un eco de la vida robada. La alegría del pueblo se había envenenado, al igual que sus animales, y la esperanza de encontrar al culpable disminuía con cada día que pasaba, dando paso a una creciente desesperación. Sin embargo, la creciente paranoia de la comunidad, aunque dolorosa y desestabilizadora, también aumentaba el riesgo para Elara. Sabía que cualquier desliz, por pequeño que fuera,
podía ser fatal, desvelando su secreto y destruyendo su mundo, cuidadosamente construido de ilusiones y pieles. Pero la obsesión es una fuerza poderosa, un impulso implacable que supera el miedo y la razón, y la necesidad de continuar con su arte era más fuerte que cualquier instinto de supervivencia. Se volvió más cuidadosa, más metódica, perfeccionando sus métodos para descartar y ocultar pruebas, pero no se detuvo. La emoción del peligro, la adrenalina de estar a punto de ser descubierta, solo intensificaban su satisfacción, haciendo que cada nueva conquista fuera aún más dulce, cada nueva piel un trofeo más valioso, cada nueva pieza de su colección era una victoria contra la comunidad que la había ignorado durante tanto tiempo, que la había hecho sentir invisible e insignificante. En su mente retorcida, no solo creaba ropa, se vengaba de un mundo que la había rechazado, que la había hecho sentir como una extraña en su propia piel, un alma incomprendida. Cada piel que tomaba era un trocito de la felicidad de alguien, una felicidad que sentía negada, robada por una sociedad que no la veía. Y al llevar estas pieles, al sentir la calidez y la textura de la vida que había arrebatado, se sintió, por primera vez en su vida poderosa, vista, y de una manera macabra y perversa, amada. Era su forma de existir, de dejar una huella imborrable, aunque fuera una marca de destrucción y desolación. La escalada de crímenes de Elara, aunque metódica y calculadora, no podía durar eternamente sin dejar rastro. La comunidad de Vale Sereno, antaño, ingenua y confiada, estaba ahora en alerta máxima. Cada sombra y cada ruido nocturno se convertían en motivo de aprensión. Fue la señora Gable, una anciana con una memoria aguda, la misma que había perdido a su gato persa al comienzo de la ola de envenenamientos, quien, sin querer, sembró la sospecha. Y había notado un olor peculiar proveniente de la casa de Elara, un olor químico, penetrante y extrañamente persistente, mezclado con algo orgánico y pútrido, que no pudo identificar con precisión. Inicialmente descartó la idea, atribuyéndolo a la antigüedad de la casa, la humedad del sótano o algún producto de limpieza fuerte, pero el olor persistía, sobre todo en días húmedos y bochornosos, y parecía intensificarse, flotando en el aire como un presagio. Se lo mencionó casualmente al señor Henderson, un jubilado que, antes de mudarse a Vale Sereno en busca de paz, había sido un experimentado detective de policía en un pueblo cercano, con un olfato agudo para lo inusual. El señor Henderson, hombre de aguda observación, mente analítica y una paciencia casi infinita, no ignoró la información. Había perdido a su propio Beagle, Barnaby, por lo que parecía ser un misterioso envenenamiento, y el dolor de esa pérdida, sumado a su antigua vocación, lo impulsó a buscar respuestas, a descubrir la verdad tras esta serie de tragedias. Empezó a observar a Elara discretamente, con la sutileza de un cazador experimentado. Notó su reclusión casi patológica, el hecho de que nunca interactuaba con sus vecinos. Su casa era un lugar tranquilo en medio del bullicio de la comunidad y la extraña ausencia de mascotas en su propia casa, algo inusual en Vale Sereno, donde casi todas las familias tenían un compañero peludo. Pero lo que realmente le llamó la atención, el detalle que le hizo reflexionar, fue el chaleco. Elara lo usaba con frecuencia, una prenda que parecía hecha de un mosaico de pieles de diversos tonos y texturas. El señor Henderson, con su experiencia investigativa y su conocimiento de los materiales, reconoció la piel. No era sintética, ni parecía la de un animal de granja común. Había algo salvaje, algo primitivo y a la vez dolorosamente familiar en la textura y el brillo de las pieles. Recordaba haber visto un chaleco similar en una revista de caza de pieles exóticas, pero la idea de que Elara, una joven tan solitaria y aparentemente frágil, pudiera estar involucrada en
Algo tan macabro le parecía, a primera vista, absurda, casi risible. La pista crucial, el eslabón perdido que conectaba a Elara con los crímenes, provenía de un detalle casi imperceptible, un fallo en la meticulosa ejecución. El caniche de la familia Miller, un animal con una rara afección en el pelaje que lo hacía único y fácilmente identificable, había sido envenenado. La señora Miller, desconsolada y de luto profundo, había conservado una pequeña muestra del pelaje del animal como recuerdo, un último rastro de su querida compañera. Días después, en una de las pocas ocasiones en que Elara salía de casa para ir al mercado, un pequeño mechón de pelo, de un color y una textura muy específicos, se quedó atascado en su mochila. Un accidente del destino, un descuido fatal. El señor Henderson, que la seguía a una distancia prudencial, con la paciencia de un depredador, notó el mechón y con una velocidad que no se veía afectada por la edad, lo recogió. Lo comparó con la muestra de la señora Miller. El parecido era innegable, aterrador. A partir de ese momento, la sospecha se convirtió en una certeza fría e implacable. El señor Henderson, consciente de lo delicado de la situación, de la falta de pruebas concretas para involucrar a la policía sin una investigación más exhaustiva y del riesgo de alertar a Elara, decidió actuar por su cuenta, con la ayuda de algunos vecinos de confianza, hombres y mujeres que también habían perdido animales y que compartían su sed de justicia. Organizaron una discreta vigilia en casa de Elara, turnándose para observar cada movimiento, cada sombra. Fue durante una noche tormentosa, cuando los truenos retumbaban en lo alto y la lluvia caía a cántaros, ahogando todo sonido, que vieron a Elara sacar un pesado saco de su casa y tirarlo a un contenedor más lejos, en la linde del bosque. Al día siguiente, con la tenue luz de la mañana, el señor Henderson recuperó el saco. Dentro, encontró restos de animales en descomposición, herramientas de bronceado manchadas de sangre y, lo más impactante, una botella de veneno con una etiqueta que reconoció de su exhaustiva investigación sobre las muertes de los animales. La evidencia era abrumadora e irrefutable, y la verdad, tan oscura como el sótano de Elara, finalmente salió a la luz. Con las pruebas en mano, el señor Henderson contactó a la policía, que actuó con rapidez y eficacia. Se emitió una orden de registro para la casa de Elara, y un equipo de oficiales, acompañados por peritos forenses, allanó la residencia. La escena que encontraron los agentes en el sótano era digna de una película de terror, una pesadilla hecha realidad. Pieles de docenas de animales, de diversos tamaños y colores, colgaban en tendederos improvisados, algunas aún en proceso de curtido, desprendiendo un olor fétido y dulce, otras ya transformadas en prendas grotescas. Había herramientas afiladas, cuchillos de varios tamaños, botellas de productos químicos con etiquetas de advertencia y el olor nauseabundo que la señora Gable había percibido, ahora amplificado e inconfundible. Elara fue encontrada en su habitación, sentada tranquilamente en su cama, como si los hubiera estado esperando, con una serenidad inquietante. No había resistencia ni sorpresa en su mirada. Cuando le preguntaron qué había hecho, miró a los agentes con sus ojos gélidos y sin ninguna emoción aparente, con una voz monótona y sin rastro de culpa o remordimiento, confesó. «Eran demasiado hermosos para ser solo mascotas», dijo, sus palabras resonando en el pesado silencio de la habitación. «Quería que su belleza le fuera mía. Quería lucirlas, sentirlas, hacerlas parte de mí. No había remordimiento, solo una lógica retorcida, una justificación macabra que la guiaba, una obsesión que había consumido su humanidad y la había transformado en un monstruo». Su confesión, tan fría y directa, conmocionó incluso a los
oficiales más experimentados. La noticia del arresto de Lara y el descubrimiento de sus atroces actos recorrió Vale Sereno como un reguero de pólvora incontrolable, consumiendo lo poco de paz e inocencia que quedaba, dejando solo cenizas de desilusión. La conmoción inicial, que paralizó al pueblo, durante días dio paso a una oleada abrumadora de horror, indignación y un profundo sentimiento de traición que corroyó el alma de cada residente. Los vecinos, que antes habían lamentado la pérdida de sus animales con genuina tristeza, ahora sentían un escalofrío, un frío gélido que les recorría la espalda al recordar las veces que Elara había pasado junto a ellos con una sonrisa enigmática y perturbadora, vistiendo las pieles de sus seres queridos, sus leales compañeros, transformadas en macabros adornos. Los medios de comunicación locales y luego nacionales, ávidos de una historia impactante y de éxito comercial, transformaron el caso en un espectáculo mediático sin precedentes, un circo de horrores que expuso la oscuridad que podía habitar un lugar aparentemente tan pacífico e idílico. Elara, la chica de las pieles, se convirtió en un nombre familiar en todo el país, sinónimo de crueldad indescriptible, depravación desmedida y una frialdad aterradora que desafiaba la comprensión humana. El pequeño y tranquilo Vale Sereno se encontraba ahora bajo la despiadada atención pública, con su inocencia perdida para siempre, su imagen empañada por un crimen que desafiaba la lógica y la moral. El juicio de Elara sería un acontecimiento que marcaría la historia del pueblo, un punto de inflexión que separaría el antes y el después del descubrimiento de la verdad, un trauma colectivo que resonaría durante generaciones. El juicio de Elara capturó la atención de todo el país, transformando el pequeño pueblo de Vale Sereno en el epicentro de un debate moral y legal sobre la naturaleza del mal y los límites de la justicia. La sala, que anteriormente se había ocupado de disputas de tierras y pequeños robos, estaba ahora repleta de periodistas ávidos de titulares, curiosos, en busca de sensacionalismo, y sobre todo, la gente del pueblo, cuyos rostros llevaban la marca indeleble del dolor, la traición y la profunda perplejidad. Elara, sentada a la mesa de la defensa, parecía ajena al frenesí que la rodeaba, una isla de calma en un mar de emociones turbulentas. Sus ojos azules, antes distantes, ahora parecían vacíos, fijos en un punto invisible, como si su mente estuviera lejos de aquella sala, quizás en su sótano, entre sus pieles. Vestía un sencillo uniforme de prisión, desprovisto de cualquier adorno, un marcado contraste con las prendas de piel que había confeccionado con tanta meticulosidad, cada una un silencioso testimonio de su depravación y su macabra maestría. El fiscal, un joven y ambicioso abogado llamado David Sterling, quien vio en el caso de Elara la oportunidad de progresar en su carrera y convertirse en una figura pública, presentó un caso devastador, basado en una montaña de pruebas irrefutables y testimonios conmovedores. Las pieles halladas en su sótano, cuidadosamente catalogadas y exhibidas como prueba física, las herramientas de curtido manchadas de sangre y químicos, los frascos de veneno etiquetados con sustancias halladas en los cuerpos de los animales y, lo más impactante, la fría e implacable confesión de Elara, grabada y reproducida ante el jurado, donde su voz monótona relataba los detalles de sus crímenes. Los testigos fueron llamados, uno tras otro, a declarar sobre la pérdida de sus mascotas, con las voces entrecortadas por la emoción, los ojos llenos de lágrimas, sus historias de dolor y añoranza. La señora Gable, con la voz entrecortada por el dolor y la indignación, describió la alegría y el consuelo que su gato persa, Mittens, trajo a su solitaria vida, y cómo su muerte la dejó con un vacío insoportable.
Los Sullivan, con lágrimas en los ojos, relataron cómo su Golden Retriever, Buddy, era parte integral de su familia, el centro de sus vidas, y cómo el descubrimiento de su muerte los había devastado, dejando un vacío irreparable en sus corazones. Cada testimonio fue un duro golpe para el jurado, que vio en Elara no solo a una criminal, sino la personificación de una crueldad incomprensible, una amenaza para la esencia misma de la comunidad, un monstruo con forma humana. El señor Henderson, el detective retirado que, con su perspicacia y tenacidad, había desentrañado el misterio, testificó con una calma y claridad que contrastaban con la cruda emoción que impregnaba la sala. Detalló su meticulosa investigación, la discreta observación de los hábitos de Elara, el fortuito descubrimiento del mechón de pelo del caniche de los Miller y, finalmente, la recuperación de la bolsa con la evidencia incriminatoria que selló el destino de la joven. Su relato pintó una vívida imagen de una depredadora calculadora que actuaba con precisión quirúrgica y sin vacilación, una mente fría y metódica tras sus actos atroces, una mente que planeaba cada paso con una frialdad aterradora. La defensa de Elara, liderada por una defensora pública sobrecargada de trabajo, la doctora Evelyn Reed, una abogada joven e idealista, intentó alegar locura, alegando que la joven sufría un grave trastorno de la personalidad, quizás una forma de psicopatía que le impedía distinguir el bien del mal, sentir empatía o remordimiento. Presentaron informes psiquiátricos que apuntaban a un historial de aislamiento social extremo, una infancia descuidada y una profunda desconexión con la realidad, intentando presentar la imagen de una víctima de las circunstancias. Sin embargo, la Fiscalía replicó con vehemencia que, a pesar de sus peculiaridades y aparente frialdad emocional, Elara demostró una notable capacidad para planificar, ejecutar y ocultar sus crímenes, lo que indicaba plena conciencia de sus actos e intención maliciosa, un deseo deliberado de causar dolor y sufrimiento. Durante el contrainterrogatorio, un tenso silencio se apoderó de la sala cuando llamaron a Elara a declarar. Su voz era baja, casi un susurro, pero cada palabra, pronunciada sin vacilar, resonó en la silenciosa sala, captando la atención de todos, dejándolos sin aliento. No los odiaba, dijo refiriéndose a los animales, con sus ojos azules fijos en el fiscal, sin rastro de miedo ni culpa, solo con una extraña serenidad. Los admiraba. La belleza de sus pieles era algo que anhelaba poseer. Era la única manera de sentirme completa, de sentir que pertenecía, que tenía un propósito en la vida. Describió el proceso de curtido y costura con una pasión inquietante, como si hablara de un arte noble, una vocación divina. Detalló las horas dedicadas a cada pieza, la satisfacción de transformar algo crudo en algo hermoso, en sus propias palabras, sin rastro de remordimiento. No había lágrimas, ni rastro de arrepentimiento, solo una lógica retorcida que la guiaba, una obsesión que había consumido su humanidad y la había dejado sin empatía, un vacío emocional. Su discurso, en lugar de generar compasión o comprensión, consolidó la imagen de una mente fría, calculadora y peligrosamente insensible, incapaz de conectar con el dolor ajeno, una amenaza para la sociedad. Tras días de testimonios emotivos, acalorados argumentos y la presentación de pruebas impactantes, el jurado se retiró a deliberar. La tensión en la sala era palpable, casi sofocante, y el aire parecía vibrar de anticipación. Las horas transcurrían lentamente, cada minuto parecía una eternidad, mientras la comunidad esperaba ansiosa un veredicto que pudiera poner fin a la pesadilla que habían vivido, una respuesta al dolor que sentían. Cuando el jurado finalmente regresó, sus rostros
Estaban sombríos, pero decididos. La gravedad de la decisión pesaba sobre cada uno de ellos, la responsabilidad de juzgar una vida. El presidente del jurado leyó el veredicto: culpable. La palabra resonó por la sala, seguida de un suspiro colectivo de alivio para la mayoría y para algunos de profunda tristeza por la tragedia humana que se desataba, la pérdida de una joven en la oscuridad. Elara permaneció inmóvil, sin ninguna reacción visible, como una estatua de hielo, con la expresión inmutable, como si la sentencia no la hubiera afectado. El juez, un hombre de semblante serio y voz en firme, dictó sentencia. Habló de la indescriptible crueldad de los crímenes, del dolor y el trauma infligidos a la comunidad de Valle Sereno, y de la total falta de remordimiento de la acusada, quien había convertido su vida en materia prima para su obsesión. Elara, dijo, mirándola directamente, encontrando la mirada con la suya por un breve instante, tus acciones no fueron solo crímenes contra la propiedad, sino contra la vida inocente, contra la confianza que sustenta a una comunidad y contra la esencia misma de la humanidad. La ley, en su sabiduría y en respuesta a la depravación de tus acciones, establece el máximo castigo para crímenes de tal crueldad. Con un mazo que parecía pesar 1 tonelada, declaró, con una voz que resonaba con autoridad: por el delito de asesinato premeditado de múltiples animales y por la crueldad e insensibilidad demostradas en cada uno de tus actos, este tribunal te condena a la pena de muerte. Un silencio denso, casi sepulcral, invadió la sala. Elara, por primera vez, mostró una reacción distinta a la indiferencia. Un ligero temblor, casi imperceptible, recorrió sus labios y sus ojos, antes vacíos, parecieron llenarse de una oscura comprensión, una aceptación fatalista de su destino. No era miedo ni arrepentimiento, sino una fría resignación, como si supiera que este era el único resultado posible para la vida que había elegido. Había buscado la belleza en su forma más macabra, y ahora la belleza de la vida, la existencia misma, le sería arrebatada en castigo. La justicia de Valle Sereno, aunque tardía y dolorosa, había llegado, y con ella la certeza de que la enfermiza obsesión de Elara había costado no solo la vida de inocentes, sino también la suya. La historia de la chica peluda se convertiría en una oscura leyenda, una advertencia sobre los peligros de la obsesión descontrolada, de la deshumanización y de la oscuridad que puede acechar incluso en los lugares más pacíficos y aparentemente inocentes. El legado de sus crímenes resonaría durante generaciones en Valle Sereno, un recordatorio perpetuo de la fragilidad de la paz y de la capacidad humana para la crueldad más inimaginable.